¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de esta serie que hemos llamado Punto de Partida. Y habíamos dicho que esta serie toda se está grabando con el propósito de luego de ir haciendo un programa para trabajar en grupos, para ir armándonos y que todos establezcamos y tengamos claro cuál es nuestro punto de partida. Decíamos durante este mensaje que vimos que comenzó la semana pasada, hablábamos acerca de que todo tiene un punto de partida. Tu vida tiene un punto de partida, tu matrimonio tuvo un punto de partida, tu relación amorosa tuvo un punto de partida, tu carrera tuvo un punto de partida, todas las cosas tuvieron un punto de partida, todas las cosas. Pero también tu fe también tuvo un punto de partida. Todos hemos tenido un punto de partida en nuestra fe. A lo mejor para algunos su punto de partida está siendo ahora, a lo mejor otros partieron, a lo mejor de una familia ya cristiana, donde te enseñaron los principios de Dios desde chiquitito. A lo mejor vienes de una iglesia, de una familia católica y te enseñaron acerca de Dios. Y todos tenemos un punto de partida en cuanto a nuestra fe. Quizá la mayoría de nosotros ya tenemos un punto de partida acerca de nuestra fe. Sin embargo, decíamos que el marco de referencia acerca de nuestra fe, de nuestro punto de partida de la fe, está basado normalmente cuando éramos niños en algo parecido a esto. Dios es bueno, así que como Dios es bueno, entonces te ayudará en las cosas buenas. Dios castiga lo malo y recompensa lo bueno. ¿No es así? Semana pasada lo dije al revés, pero ustedes me entendieron. Y Dios contesta las oraciones. Y cuando somos niños y nos dicen esto está buenísimo, Dios es bueno y uno, oh, qué bueno, pero Dios castiga lo malo y recompensa lo bueno. Y uno dice, pero entonces cuando empiezas a crecer y te vuelves más adulto, dices, oye, pero estos tipos hacen cosas malas y les va bien. ¿Por qué? Y yo que he hecho algo bueno, no me va bien. Siempre nos ponemos en ese lado nosotros, ¿no? Entonces, oye, en esa parte como que no estoy muy de acuerdo, como que no ocurre como me lo dijeron cuando era niño. Oh, Dios contesta todas las oraciones. Y muchos de los que estamos acá y que llevamos tiempo siguiendo a Dios, sabemos que a veces Dios parece no contestar las oraciones, ¿no es así? A veces estamos esperando que Dios conteste algo y parece que Dios eligió estar en silencio. Entonces, el marco de referencia acerca de nuestra fe infantil, cuando éramos niños, lo que aprendimos no funciona mucho cuando somos adultos. Por lo tanto, nuestra fe infantil no se defiende muy bien ante el rigor y la presión de la vida adulta. Pareciera que ya siendo adultos, como que hay cosas que esa fe no alcanza. Esa fe chiquitita que nos enseñaron cuando niños no termina siendo concluyente y no traspasa el rigor de la vida adulta, la presión de la vida adulta. Y es por eso que muchos se han decepcionado de Dios, porque crecieron con ese marco y al final terminan, y siempre lo digo, terminan creyendo o viendo que como le hablaron de Jesús, también le hablaron del viejito pascuero, o de Santa Claus, o de Papá Noé, y tiene tantos nombres, pero el caballero de la Coca-Cola, a eso se refiere. ¿Sí? Entonces, y si me mintieron en esto, pudieron haberme mentido con Jesús. Entonces muchas personas cuando son adultos y se ven enfrente de esto, su fe decae. Y ya su fe se convierte en algo más, bueno, por si acaso existe un Dios, si es que existe. Y voy a la iglesia de vez en cuando, no importa dónde me hayan llevado, algunos se han alejado de la fe, otros siguen yendo, pero de una manera tengo que hacerlo porque tengo que ganarme puntos con Dios. No entiendo nada, pero siento que tengo que ganar puntos con Dios. Y eso ha sido para muchos una fe infantil, por eso que es tan importante que muchos adultos, incluso los que están acá, necesitan un nuevo punto de partida para su fe. Y los que ya tienen un punto de partida, a lo mejor más estructurado, esto te va a ayudar a tener mayores bases para tu vida cristiana. Así que por eso punto de partida y por eso estamos haciendo esta serie. Terminábamos la semana pasada hablando de, haciéndonos una pregunta muy importante. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús?
¿Quién es Jesús en el marco de todo esto? Vamos, un judío que nació hace aproximadamente 2000 años, nunca escribió un libro, nunca formó un ejército. Su ministerio duró apenas 3 años y con un puñado de personas formó un movimiento que hasta el día de hoy permanece. ¿Quién es este hombre? Y durante esta serie y estos 6 capítulos que quedan, 7 con este, estaremos hablando acerca de quién es Jesús y dando sentido a esta pregunta, dando respuesta a esta pregunta. ¿Quién entonces es Jesús? ¿Quién es Jesús? Sin embargo, para hablar de esto, es importantísimo que hable de algo que de alguna manera se contrapone a Jesús, que es como un impedimento en medio de todo esto. De hecho, la palabra que voy a poner es tan fuerte, esta palabra, que muchas veces no se usa. No se usa esta palabra. De hecho, simplemente mencionarla es como, porque siempre esta palabra aparece en medio de conversaciones religiosas o eclesiásticas. Esta palabra es incómoda, suena incómoda, es fuerte, y les puedo asegurar que la mayoría de las veces que ustedes la han escuchado quizás ha sido en un contexto o sin contexto alguno, y tampoco te enseñaron mucho acerca de lo que significa. Y esta palabra es la palabra pecado. Pecado. La palabra pecado, y suena fuerte, pecado, y es interesante, y el problema de esto es que primero, en nuestra cultura, no es una palabra común para usar, ¿cierto? No, en otras palabras, no le dices a tu hijo, oye, ¿por qué pecaste contra tu mamá? No usas esa palabra en ese sentido. O no, si tú eres un jefe, no reúnes a tu gente y le dices, vengan muchachos, necesito hablar con ustedes porque vamos a hablar de algunos pecados que ustedes están cometiendo. No se usa esa palabra en cosas como esa. O si tú vas manejando y cometes alguna imprudencia y te para el carabinero y te dice, señor, vamos a hablar del pecado que usted ha cometido en contra de ese semáforo y de las leyes de este país. No se habla, no se usa esa palabra pecado. En nuestra cultura no, antes sí se usaba, pero en esta cultura no se usa. Pero sí lo vas a encontrar en cualquier contexto que tiene que ver con la fe. Siempre aparecerá esta palabra. Y otra cosa que tiene que ver con esta palabra, otro problema, es que es una palabra fuerte, es incómoda. Es como, imagínense que si ustedes dijeran, yo he pecado. Bueno, enfrente, te sientes como que estás frente a un tribunal, yo he pecado. Tú no dices, yo he pecado. No, es como que al contrario, como que yo he pecado, como que te sientes chiquitito. Ya decirlo es una tensión, estás expuesto. Es como que tú te paras frente a un tribunal y dices, mira, yo he pecado, soy culpable y el problema soy yo. Y eso no es cómodo. Es fuerte decirlo. No sientes confianza cuando lo dices, al contrario, como que la pierdes. Entonces hay tensión, no hay excusa para enfrentarlo. Por lo tanto, como la palabra es tan fuerte, entonces culturalmente la hemos reemplazado. Y esto ha sido peor, se los voy a mostrar por qué. Hemos reemplazado esta palabra porque al sonar tan fuerte, mejor usar otra, pero el problema es que la palabra que se usa no logra dimensionar la gravedad del pecado, ni siquiera las consecuencias de este. Así que se usó una palabra un tanto más amigable, un tanto más suave, y la palabra que se usa es error. Esa es la palabra que normalmente usamos.
O un error, diría, me chispoteé. Diría, chao el chapulín. Chao, chapulín. Gracias. Por ejemplo, no importa. Sí, en Chile hoy está ocurriendo algo muy interesante y por favor quítense cualquier postura política porque no quiero hablar del punto, sino de algo que está ocurriendo que lo estamos viendo. Entonces, ¿qué mejor ejemplo como este? Está pasando hace un par de semanas algo con respecto a que no nos tiene muy contento a los que vivimos en Chile, y ya van a saber de qué estoy hablando, a no ser que estés contento porque seas parte de una de esas fundaciones. Ya saben de qué estoy hablando. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, esto está ocurriendo y una persona, uno de los políticos, han dado varias declaraciones, pero uno de ellos va y dice, nos equivocamos. Otro dijo, cometimos un error. Y tú y yo, y la mayoría de los chilenos decimos, no es un error. No es una equivocación. No, te quedaste corto. Pillín. No es error. No te equivocaste. Esa palabra tan suave no alcanza para la gravedad del asunto. Vamos, personas fueron dañadas, esos dineros estaban destinados para la gente más pobre del país. Las confianzas políticas han sido dañadas, hasta el mismo gobierno ha sido dañado. No es un error, no se usa esa palabra. No es un error. No es un error. Un error sería, oye, voy en el auto y tenía que doblar a la derecha y seguí de largo. Eso es un error. Y luego tengo que corregir. Se me cayó un plato. Ese es un error. Estaba marcando por teléfono y apreté mal el número. Ese es un error. Pero esto no es un error. Que un hombre sea sorprendido después de años de tener 2 familias no es un error. Que un hombre o una mujer sea infiel a su pareja no es un error. El que roba no se equivocó, no es un error. El que miente no está, me equivoqué, mentí. No es así. El que estafa a una persona no está cometiendo un error. El que miente en sus documentos personales no está cometiendo un error. El que falsifica información crediticia no está cometiendo un error. No son errores. No son errores. Se les llama de otra forma. Se les llama pecado. Para relajarlos, porque yo los veo muy tensos. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo entro acá sin contexto alguno, ustedes no me conocen, y yo voy y le digo, a ver, necesito que todos ustedes levanten la mano aquellos que han cometido unos errores recientemente. Que probablemente la mayoría de los que están acá levantarían la mano, algunos por la duda, dicen, bueno, para que no crean que soy perfecto. Yo acabo de cometer un error, sí, cometo errores, sí. Las 2, levanto. Las patas, todo. Sí, yo cometo. ¿Se dan cuenta? Reconocer errores, cualquiera. Ahora, si yo le dijera, en el mismo contexto, no me conocen, nada, necesito que levanten la mano todos aquellos que han pecado recientemente. Antenita de celular ahí. ¿A qué se refiere con recientemente? ¿Como cuánto más o menos? Como para ver si levanto la mano o no. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo reconocer un error a reconocer un pecado? Es muy diferente. Y por eso, que al ser tan fuerte la palabra, la hemos reemplazado por error. Y ha sido peor. Porque fíjense lo que hay detrás de lo que es un error. Un error es conocimiento insuficiente. Eso significa error. Oh, no sabía, no me di cuenta, chuta, me equivoqué, sorry. Bueno, ya está, voy. Y ya. Eso es un error. Y todos nosotros cometemos errores.
Pero no es cierto que muchas veces hemos cometido errores y sabíamos lo que estábamos haciendo. Errores. Y sí sabíamos que estábamos haciendo, pero cometíamos el error. Entonces es como que a veces cometemos errores a propósito. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo le decimos a eso? Es un error como a propósito. ¿Cómo le decimos a eso? Una persona una vez me dijo que tenía 15 años, había cometido un error de 15 años al ser sorprendido con 2 familias. 15 años. Un error muy a propósito, ¿no? Entonces, y esto es así, mira, y peor, cometemos el mismo error una y otra vez. Hasta canciones tenemos de esos. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Sí. Sí, hasta canciones hay de eso. Ahora, y con el mismo pie, ¿cómo le llamamos a eso? Ahora, sí. Si son errores de verdad, en Chile le llamamos, y tropezar con la misma piedra y con el mismo pie, le decimos, bueno, una palabra que empieza con H. Si son errores, entre comillas, que no son errores, que son errores a propósito, le decimos cara de ya. No lo digan ustedes. Porque mira, cuando cometemos errores reales, equivocaciones, se te cayó algo, te pasó algo, cuando corregimos, tú corriges el error, cuando cometes un error de verdad lo corriges inmediatamente. Te pasaste de la calle que tenías que doblar, entonces luego o agarra el Waze o tu esposa te saca el mapa completo, por acá, por allá. Bueno, corriges. Con la esposa de copiloto cuesta corregir, pero corriges. Corriges. Así de simple. Cuando cometes un error, corriges. A lo mejor dices sorry, a lo mejor hoy no me di cuenta. ¿Por qué? Porque es información no completa, por lo tanto, ya, un error. Pero cuando crees que es un error, de esos errores a propósito, no logras corregirte a ti mismo. Ahí está la gran diferencia. No puedes corregirte a ti mismo. Porque es algo más profundo, no es simplemente, lo soluciono diciendo disculpa, sorry, nunca más. No se soluciona así. Es algo más profundo, diría un maestro Chasquilla, hay que empezar a picar. Hay que ya hacer un trabajo más profundo, por eso no puedes corregirte a ti mismo, no se puede, no podemos hacerlo. Muchos han gastado dinero, tiempo y recursos en tratar de autocorregirse. Muchos ni siquiera lo han podido hacer. Muchos han fallado en el intento, muchos hemos fallado, errores financieros, por ejemplo, cuando tú sabes que ya no debes comprar, no debes hacerlo y lo sigues haciendo, y tú sabes que está mal y lo sigues haciendo, ya no es un error. Algunos han avanzado más en esta disciplina de tratar de hacerlo y de no repetirlo, que, ok, no lo voy a hacer más, ponle nombre tú, no lo voy a hacer más. 2 días, 3 días, 1 semana, bien, lo estoy logrando. 7 días, 8 días, 2 semanas. 2 semanas sin tomar, 2 semanas sin consumir alguna droga, 2 semanas sin ver pornografía, 2 semanas sin estafar, 2 semanas sin mentir, 2 semanas sin robar, 2 semanas. 2 semanas. Yo como que me merezco un break. Total, una más. Piensen en esto, ¿de dónde viene ese razonamiento tan nuestro de hacer algo mal, algo que está malo, saber que está mal, saber que va a hacer daño a mí mismo, a otras personas, sobre todo a los que más amamos, y lo hago igual? ¿De dónde viene ese razonamiento? ¿Se dan cuenta que no se le puede llamar error? Y un paso es reconocer
que la palabra pecado puede ser una realidad en nuestras vidas. Un paso es lograr reconocer que a lo mejor, quizá, a lo mejor no en esta iglesia, en otras, pero quizá seamos pecadores. Cuando Jesús habla de pecado, Él lo hace en un contexto donde valora la relación. Y es importante mostrar esto porque tú lo sabes, lo has experimentado, yo lo he experimentado, todos lo hemos experimentado. El pecado, además de hacer muchas cosas, rompe las relaciones. Así que Jesús habla de esto mostrándolo con un contexto de relaciones. Pero Jesús lo muestra también como forma de un plan divino de parte de Dios para la humanidad. Y es importante que tú y yo entendamos esto. Es importante que sepamos bien qué significa esto. De hecho, esto es lo que yo quiero que hoy se quede. Yo me pasé por algo acá. Bueno, decía que pecado es alguien que sabe lo que está haciendo. Esto ya lo mostré, sabe lo que está haciendo y lo hace de todas maneras, ¿ok? Entonces, yendo al punto, ¿qué es lo que quiero que sepan? Que el propósito de Jesús, cuando habla de pecado, es la restauración y no la condenación. Jesús habla de pecado, porque alguna vez Jesús habla de pecado, Jesús habla de pecado. Pero el propósito de Jesús es la restauración, no la condenación. Y lo hizo de una manera espectacular. Porque muchos de nosotros hemos resistido a la palabra pecado. Sobre todo si entramos a una iglesia y se habla de pecado. Bueno, muchas veces como nosotros nos ven con una iglesia así como, que no estoy con corbata. Entonces, ahí en tu iglesia hablan de pecado. Ustedes le muestran este video, ¿ya? A muchos nos incomoda la palabra, resistimos la palabra pecado. Así como, pecado. Porque normalmente cuando se usa es para condenar. Entonces la resistimos. De hecho, en el mismo momento, ahora que yo la puse en pantalla por primera vez, ya ustedes se sintieron así, naturalmente. Como, uy, ¿qué va a decir de mí? Tranquilo. Pero lo que hay que entender es que esto es un plan de Dios. Es un plan de Dios. Jesús habló de esto con el propósito de traer restauración y no condenación. Lo maravilloso es que esto trae mucho beneficio para nosotros. Religiosamente hemos tenido un mal punto de partida con la palabra pecado, porque como viene desde solo la condenación, sin contexto, sin el plan que Dios tiene detrás de esto, miramos ahí y decimos ok, y quedamos con un punto de partida. Pero desde hoy, muchos de ustedes se van a relacionar diferente con la palabra pecado. Y va a ser un muy buen punto de partida para muchos de ustedes respecto a lo que es el pecado. Que tiene que ver con restaurar. ¿Y restaurar qué? Primero y principalmente nuestra relación con Dios. Eso es lo principal. Y ese es el plan de parte de Jesús. Porque mire, si tú y yo seguimos hablando de errores a nuestros pecados, jamás tendremos la actitud correcta para buscar lo que necesitamos para restaurar nuestras vidas. Si a nuestros pecados seguimos llamándole errores, nunca vamos a desarrollar una actitud para decir, ok, reconozco quién soy y ese Dios y ese Padre Celestial puede traer restauración a mi vida. Si yo no logro reconocer eso, me estoy metiendo en problemas. Voy a mantenerme de la misma forma. Miren esto. Un ejemplo. Una esposo es infiel a su pareja. Y cuando esto llega al punto de confrontar y que uno confronta al otro, imagínense que el otro le dice, bueno, un error lo comenta cualquiera. Bueno, pero ya, perdona, sí.
Ya, no lo vuelvo a hacer, ya. Listo. Perdona, me perdona. Me perdona, no. Me perdona, ya, perdón. ¿Y por qué ese perdón no alcanza? Pónganse en el lugar de la otra persona, ¿no? ¿Por qué ese perdón no alcanza? O sorprende a tu hijo haciendo algo que está mal. Entonces lo confronta, le dice, hey, no. Entonces este niño te dice, bueno, ya, man, perdona, ya. Tampoco le pongas tanto color, perdona, ya fue, me perdona. ¿Por qué ese perdón no alcanza? ¿Por qué como que queda por encima? ¿Por qué como que termina la conversación y siente que no hubo un reconocimiento de nada? ¿Por qué no alcanza ese perdón? Porque la única manera de que haya restauración en nuestra vida es reconocer sinceramente y pedir perdón. Por ejemplo, perdón, lo que hice estuvo mal. El único culpable, responsable de esto fui yo. De verdad te pido perdón. Sé que el daño que hice y que estoy haciendo, estoy rompiendo la relación. Te pido perdón. No hay excusa para decirte algo. El problema soy yo. No arregla el problema, pero ayuda un poco más, ¿no? Precisamente ese es el punto de Jesús. Precisamente ese es el punto de Jesús para mostrar. El plan de Jesús era hablar con nosotros, hablar con la humanidad y decirnos, vamos, reconozcan que han pecado, reconozcan lo que han hecho y van a conocer el verdadero amor de su Padre Celestial. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Ese es el plan de Jesús. De hecho, ese es el Evangelio. Ese es el plan de las buenas nuevas. El mensaje de Jesús es ese. Si ustedes reconocen sus pecados, mi Dios les traerá perdón. Y Jesús lo hizo de manera tan genial, tan espectacular, que Él comenzó a hablar con su gente y a hablarle y mostrarle cómo eran las cosas. Y a mostrarlo así. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Él no minimizó la palabra pecado. Es más, quienes hemos leído la Escritura y revisamos, vemos que Jesús agarró, este era el estándar de pecado y Jesús lo subió. Jesús no lo bajó, Jesús lo subió el estándar con el propósito, ¿saben cuál? Que todos en ese contexto se sintieran condenados. Jesús mostró esto con el plan de que ellos pudieran decir, ¿se sienten condenados? Sí, bien. Vamos en buen punto. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Y lo explicó, miren cómo lo desarrolló. En los evangelios nosotros podemos ver parte de esto, y acá usamos a Mateo, quien registró esta parte, y dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y de la de los maestros de la ley. Ok, contexto. Están los judíos eran como la nación buena. Pero además de los buenos, estaban los más buenos, que eran los fariseos y los maestros de la ley. ¿Quiénes eran estos tipos? Eran los buenos de la época. En otras palabras, mire, ustedes no van a llegar al reino de los cielos, que ellos no entendían mucho a qué se refería, pero sí a la vida eterna y todo esto. Entonces, ustedes no van a llegar a eso a menos que ustedes sean mejores que las mejores personas que hay. Ya perdimos. No, o sea, no podemos, estamos perdidos. Si no entran. Y sigue diciéndole así, mira, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Ah, sí, lo sabemos, nosotros conocemos esa ley, sí. Ok, y sí, sabemos que luego eso nos va a traer un tribunal, ok. Sigan viendo.
Pero yo les digo que todo el que se enoje, no, estaba hablando de matar, y tú estás hablando de enojarse. El que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. O sea, el que mató y el que se enojó van al mismo tribunal, sí. ¿Se dan cuenta cómo Jesús subió el estándar de lo que ellos tenían como estándar? Jesús lo subió y lo puso más arriba. Y luego siguió. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Yo me imagino los que estaban sentados ahí. Viendo si no estaba su esposa. Todos hemos caído en eso. ¿Ah? Codiciarla nada más. Algunos deben estar muy incómodos. No sé si vieron Barbie. Ya, esperaron. No la he visto, por eso que no quiero caer. Ya estamos condenados. No llegamos. Y como que Jesús le dijera, ¿se sienten condenados? Sí, no llegamos. Y ese es el plan. Pero es importante ver el mensaje completo de Jesús. Porque el propósito, el final de esto no es condenación. Aunque se sentían ya todos condenados, no es condenación, sino restauración. Él usa la restauración como un medio. Pero aquí voy a hacer una pausa y voy a aclarar algo, que es importante generarlo, porque hay tendencias de personas que hablan que por ejemplo, el pecado ya no existe porque Dios lo quitó del mundo. Entonces, desde esa enseñanza no deberíamos hablar de pecado aquí en la iglesia porque ya Dios lo quitó. Porque ahí por el lado de Juan el Bautista, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, así que el pecado fue quitado. No. Está incompleto. El pecado, la condición de pecado fue quitada. Pero el ser humano sigue siendo pecador. Por naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa sigue. Por lo tanto, la condición de pecado, en otras palabras, el pecado es quitado porque ya no es un impedimento para llegar a estar en buenos términos con Dios. El pecado ya no es un impedimento. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y Jesús pagó por ese pecado. Así que ese pecado es quitado. La consecuencia de él es quitado. Ahora nosotros podemos acceder con nuestros pecados, acceder a Dios y estar en buenos términos con Él. Así que esa consecuencia del pecado fue quitada, pero la naturaleza del hombre sigue siendo pecaminosa. Si no fuese así, entonces ¿por qué Pablo constantemente y los diferentes autores del Nuevo Testamento, ya sabiendo todo esto, siguen enseñando que tomen cuidado con el pecado? Por ejemplo, enójense pero no pequen. Y muchos ejemplos más donde él sigue diciendo, cuidado con pecar, tomen cuidado con... ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado siguen igual. Tenemos un acceso ahora porque Jesús está en el medio, pero las consecuencias del pecado son igual. Roba y te vas a la cárcel. O rompes tus relaciones. Sé infiel y vas a ver lo que va a pasar. Las consecuencias siguen igual. Así que el pecado sigue haciendo daño. No es que no, y ahora no le llamamos a nada pecado. No. Ya suficiente es con haberle puesto error, que más encima ahora tratemos de eliminarlo. No, existe y nos sigue haciendo daño. Por eso debemos tomar cuidado. Cierro paréntesis. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios con respecto a esto? Y lo que estaba haciendo Jesús. Jesús va de pecado y condenación. O sea, en otras palabras, el pecado, cuando es confrontado, nos hace sentir condenados. Es natural, porque no es cómodo y es una palabra fuerte y no debe ser reemplazada. ¿De acuerdo?
Entonces, va de pecado en condenación a yo necesito pedir perdón. Un cambio de actitud en nosotros. Un cambio de la manera de pensar. Eso significa arrepentimiento. Necesito pedir perdón. Necesito cambiar. Porque ya me hago cargo. No le llamo error. Y Dios te perdona. Así va. Sentimos esa condenación. Sentimos que la hemos echado a perder. Y luego vemos el amor de Dios en toda su expresión para nosotros. De eso se trata el plan de Jesús. Así que Él cuenta una historia, y es una de mis historias favoritas. Él inventa esta historia. Es maravillosa esta historia. Es la historia, quizás el mensaje más predicado en la historia de la humanidad, desde que tenemos acceso. Y es la parábola del hijo pródigo. Y Jesús cuenta esta historia, inventa esta historia para poder explicar, luego ya de que le había mostrado por varias formas lo condenado que estábamos desde nuestra naturaleza, les mostró a todos, a las mejores personas, a los más o menos, les mostró por qué nosotros no teníamos acceso a Dios por tema del pecado. Se sintieron condenados porque les subió encima la vara. Pero luego Él cuenta esta historia, donde Él tenía dos audiencias. Tenía a la gente más o menos buena de la época y los malos, porque justamente estaban ahí reunidos en un lugar que era la casa de un recaudador de impuestos. Así que había gente mala, gente que era mala y que sabía que era malo y lo hacían y le gustaba. Ok, la peor gente, ahí estaban. Entonces Jesús tenía dos audiencias y se le ocurre mostrar este plan y contarle esta historia. Y le empieza a hablar de un hijo, que ese hijo un día le dijo a su papá: papá, mira, ¿sabes qué? Tú tienes una fortuna. Este papá tenía dos hijos. Papá, tú tienes una fortuna, tienes dinero, y la verdad es que te estás tardando mucho. Yo quiero mi herencia. En otras palabras, te prefiero muerto, pero no te estás muriendo, así que dame mi herencia. Eso es lo que hizo. Los que estaban escuchándolo ahí, la gente buena, los judíos y todos los fariseos que estaban ahí escuchando, dicen: ¿Qué hijo más despreciable? Ese hijo es lo peor. Condenación para él. Y estaba contando esta historia Jesús y dice: entonces este papá accedió. ¿Qué papá accede a eso? Este papá accedió. Y ese hombre salió, y conocemos la historia. Se fue, malgastó el dinero, todo mal, lo hizo todo mal, ensayó un discurso, dijo no tenía nada, comía de los cerdos y eso y todo. Entonces se arrepiente, vuelve y va donde su papá, y ese joven le dice, el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y empezó el discurso que había planificado. Ese hombre se arrepiente, se da cuenta que se da cuenta y dice, usa la palabra: he pecado, la regué, la hice mal. Mira, yo lo hice contra el cielo y lo hice contra ti. Ya la hice mal, ya la eché a perder toda completa. Y mientras está diciendo su discurso, su padre lo interrumpe. Y este es el corazón que Jesús muestra del papá. Lo interrumpe y le dice: pero el padre ordenó a sus siervos, dice: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo y pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. En otras palabras, hey, mira, no es que yo te quiero, no, suficiente, ya lo reconociste. Ya dijiste la palabra, entre comillas, mágicas, el pecado. Ya reconociste, suficiente. Ven aquí y yo te voy a mostrar todo mi amor. Conocemos la historia, cómo avanza. Te voy a mostrar todo el amor que tengo para ti.
Por lo tanto, sigue diciéndole, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Para él estaba muerto. Y lo dice la Escritura. Estábamos muertos en delitos y pecados. Mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido, se había perdido, pero ahora es hallado. Así que empezaron a hacer una fiesta. Versión Mauricio Valera, hicieron un caso. Y empezó la celebración. Y esa celebración era demostrar todo ese amor del Padre a su Hijo. Pero que yo te tengo que explicar, pero vamos, no le vas a explicar todas las cosas malas que hizo. No, era suficiente que lo reconozca. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que reconozcamos. Pero lo que no podemos hacer es sustituir la palabra. Debemos reconocer lo que hemos hecho. Y desde ese lugar, optar a ese amor del Padre. Tu Padre Celestial está más interesado que nadie en que tú reconozcas tus pecados y te acerques a Él. Ese es el objetivo. Por lo tanto, reconocer el pecado es lo que pavimenta el camino hacia la restauración. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hizo fue destruir nuestra relación, destruir nuestra propia vida, destruir nuestras relaciones con las personas que más amamos, destruir nuestra relación con Dios. Todo hecho, cada vez que tú y yo pecamos, eso es lo que hacemos. Por lo tanto, le llamo como le llamo, pero reconocerlo va a armar pavimento para que mi vida sea restaurada. Aquellos que hemos sido heridos, aquellos que nosotros mismos nos hemos autoboicoteado nuestra vida, hemos destruido nuestra vida con pecado. Este es el tiempo de reconocer que Dios pavimenta ese camino de restauración, porque Él nos quiere sanos, sanos. Y Dios tiene un plan, por eso es que Jesús no vino a condenarnos, vino a que seamos restaurados, pero tomemos las cosas en orden. El pecado nos muestra que somos condenados. Y desde ahí parte, el mensaje de Jesús debe ir completo. Eso es tan lamentable cuando solamente se deja en la condenación. El mensaje de Jesús va completo, completo, hasta la restauración y la manifestación completa de su amor hacia su gente. Así estemos sucios, así estemos destruidos, así estemos, nos sintamos condenados. Él nos ama. Reconocer es lo que nos va a abrir la puerta para empezar a vivir en restauración. Por eso te dice, confiesen sus pecados unos con otros, porque el reconocer nos va a ayudar a crecer. Por lo tanto, y esto les queda como tarea a los que están en grupos de vida, los que conversan en sus casas, tómense el tiempo con su esposa, con sus amigos, tómense el tiempo de hacerse esta pregunta. ¿Te resistes a la idea de que eres o has sido un pecador? ¿Te resistes a esa idea? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Te resistes a esa idea? Esa pregunta. Háganse esa pregunta. Yo estoy seguro que Dios va a ayudarnos muchísimo en ese proceso. Vamos a ver. Señor, gracias por tu amor, tu bendición. Señor, gracias por tu plan divino ejecutado por Jesús. Señor, porque realmente el pecado es tan fuerte en nuestras vidas, nos ha hecho tanto daño, todos los que lo hemos hecho, Señor, nos ha hecho tanto daño. Hemos roto relaciones, hemos roto nuestra confianza incluso contigo, Dios. Señor, hablar de pecado nos sentimos condenados,
Pero permítenos extender que tú tienes un plan completo. No queda ahí inconcluso. Tú no nos dejas ahí sintiéndonos condenados. Tú extiendes a que nos sintamos restaurados, amados por ti, sanados por ti. Y a eso, Señor, queremos acceder, simplemente creyendo en la obra maravillosa de Jesús. Y en Él te damos la